Hay muchos lugares en Chile que aún esconden paisajes naturales intocados, de una belleza extraordinaria que ni siquiera imaginamos puede existir tan cerca de ciudades y carreteras importantes. Y eso es precisamente lo que ocurre en Chiloé, tanto en el archipiélago como en el territorio continental situado directamente al este de la Isla Grande, en la provincia de Palena. 4 maravillosos escenarios de tan impresionante belleza como difícil acceso serán nuestro destino en este programa, donde hemos reunido lo más espectacular de nuestras recientes expediciones para descubrir Chile a través de los ojos del cóndor. El primero que visitaremos será la costa occidental del Parque Nacional Chiloé y la isla Metalqui. Luego, en el extremo sur de la isla, nos aguarda la magia natural de Tantauco, desde donde cruzaremos hacia el este a la península de Contao para explorar el Parque Nacional Hornopirén, terminando nuestro viaje con la impactante e incomparable belleza del Parque Huinay. Dejamos Puerto Montt para dirigirnos hacia la isla de Chiloé, la segunda más grande de Chile, después de Tierra del Fuego, con 180 kilómetros de largo por 65 kilómetros de ancho máximo. Separada del continente por el canal de Chacao, esta entrada de mar llena y vacía el Golfo de Reloncaví, que hasta antes de hundirse era la prolongación del Valle Central hacia el sur. Con un ancho de poco más de 2 kilómetros en su parte más angosta, el canal de Chacao obliga a los viajeros que quieran cruzarlo a embarcarse en transbordadores mientras no exista un puente que conecte ambos márgenes. Regido por las mareas, este pasadizo marino se caracteriza por las fuertes corrientes que cada aproximadamente 6 horas entran o salen del mar interior, alcanzando los 10 kilómetros por hora. Continuamos nuestro vuelo hacia la costa del Pacífico, notando cómo la vegetación nativa comienza a aumentar en densidad y tamaño a medida que desaparece la intervención humana. Dos metros se hundió la costa norte de la isla de Chiloé frente al Pacífico durante el terremoto de 1960, actividad tectónica que, junto a la erosión causada por el impacto constante del mar, ha sido responsable a lo largo de miles de años del desmembramiento del margen costero que ha dado origen al más hermoso escenario conformado por infinidad de pequeñas bahías, cavernas e islotes que caracterizan la costa noroccidental de la isla. Con vientos que predominantemente soplan desde el sur con gran intensidad, su efecto es fácilmente perceptible en la disposición o peinado de las ramas de los olivillos, coihues, tepas y canelos, por mencionar algunos de los árboles que cubren los cerros frente al mar. Volamos sobre una costa que habitualmente es azotada por grandes olas que hacen difícil la navegación por estas aguas. Y como el viento intenso no nos habría permitido filmar, hemos debido esperar pacientemente un día de perfecta calma y visibilidad, lo que explica la absoluta tranquilidad del mar. Interrumpida la continuidad de la cordillera de la costa por el canal de Chacao en tiempos relativamente recientes en la escala geológica, la vegetación que aquí vemos, al quedar aislada del resto de la del continente, ha evolucionado de forma diferente
haciendo posible la existencia de variedades de plantas y animales propios o endémicos de la Isla Grande de Chiloé. Esto ha atraído a los científicos a estudiar su flora, su fauna y su delicado equilibrio ecológico, único de este rincón de Chile. Inaccesible por tierra, la única forma de internarse a esta selva costera es navegando hasta la desembocadura del río Refugio, situada 38 kilómetros al suroeste de Ancud, para, desde allí, internarse por el estrecho río donde es posible acceder hasta el corazón de la cordillera de la costa. Con alturas que alcanzan los 770 metros, la vieja cordillera, que se extiende a lo largo de todo el margen occidental de la Isla Grande de Chiloé, recibe hasta 6.000 milímetros de lluvia anual como resultado de la precipitación de las nubes cargadas de humedad provenientes del Océano Pacífico. A pesar de esto, son pocos los ríos como el Refugio que conducen aquellas aguas de vuelta al mar, quedando gran parte retenida por la vegetación o absorbida por el suelo. Predomina en esta selva el olivillo, árbol que se distribuye desde la isla de Chiloé hasta 1.300 kilómetros más al norte, como en el Parque Nacional Fray Jorge, en la costa de Ovalle, donde se le considera una especie relicta. En la parte más alta de los cerros, encontramos un ambiente completamente diferente al que habíamos visto en la costa, al aparecer espacios abiertos donde la selva es reemplazada por la tundra, la que se caracteriza por suelos mal drenados y relativamente pobres en materia orgánica. Este es el ambiente perfecto para el árbol más longevo de nuestra tierra, los alerces, los que con su inconfundible silueta forman aquí bosques casi puros. Aunque estos árboles pueden alcanzar los 40 metros de altura y superar los 3.000 años de edad en la cordillera de los Andes, aquí, probablemente por factores climáticos y de suelo, los alerces son más pequeños y menos longevos. Este es el ambiente en el que habita la única especie de zorro que se encuentra en la isla, el diminuto zorro de Chiloé, que con apenas 80 centímetros de cabeza a la cola es el más pequeño de las 3 especies que existen en Chile. Con una escasa población de menos de 400 ejemplares registrada en la cordillera de Nahuelbuta, las cercanías de Valdivia y en la isla que le da su nombre, su conservación depende de la existencia de los bosques nativos, lo más lejos posible del hombre y muy especialmente de sus perros. Visible desde grandes distancias, la isla Metalqui, situada a solo 6 kilómetros de la desembocadura del río Refugio, es uno de los monumentos naturales más impresionantes que se pueden ver en esta costa pacífica de Chiloé. Desprendido de la cordillera de la costa, el impresionante peñón ha sido labrado por la erosión durante millones de años, hasta convertirlo en un verdadero cuchillo con escasas laderas donde pueda crecer la vegetación, que aquí se compone casi exclusivamente de quila, una especie de bambú propio de los bosques húmedos del sur. Tres pequeñas playas, 2 hacia el norte y una hacia el sur, ofrecen los únicos espacios planos a orillas del mar, los que son aprovechados por la mayor colonia de lobos marinos de Chile, que ha llegado a alcanzar los 18.000 ejemplares durante la época de reproducción entre primavera y verano. Con abundante alimento disponible en el mar que circunda la isla, alejados de la presencia del hombre
y muy particularmente de las actividades de pesca industrial, este es uno de los lugares más favorables para el desarrollo de la vida natural de toda la costa chilena, lo que permite observar y comprender cómo funcionan algunas de las reglas fundamentales del delicado equilibrio que rige la existencia de las diversas especies que aquí conviven. En este lugar se puede comprender la dura vida de los machos que deben luchar durante toda su existencia para lograr la supremacía física que les permita convertirse en ejemplares dominantes, privilegio de unos pocos que llegarán a controlar un grupo de hasta 20 hembras para fecundar, perpetuando así la especie solo los más capaces, los más fuertes y los más sanos. No menos dura es la existencia de las hembras. Sin que los lobos marinos formen una familia, como ocurre en ciertas especies animales, es tarea exclusiva de la madre la crianza del pequeño. El padre no solo no contribuye al cuidado de la única cría que nace en cada parto, sino que tan pronto copula, abandona las hembras de su harem y puede llegar a matar a sus propios descendientes, ya sea por descuido o quizá intencionalmente, tal vez para reducir un número excesivo de nuevos integrantes de la colonia. Dejamos el islote de Metalqui, que forma parte del Parque Nacional Chiloé, bajo la tutela de CONAF, para continuar viaje hacia el extremo sur de la Isla Grande, volando sobre los fantásticos bosques nativos que cubren la cordillera de la costa, llamada aquí Cordillera del Piuchen. Justo en medio de la Isla Grande, cruzamos el lago Huillinco, que en idioma de los pueblos originarios de la isla significa agua del Huillín, llamado así por la abundancia de estas nutrias, cuya fina piel fue tan altamente valorada en el pasado que casi fue llevada a la extinción. Tal fue la importancia de estos bellos parientes de los chungungos que quienes dominaban Chiloé antes de la llegada de los conquistadores españoles, los huilliches o gente del Huillín, tomaron su nombre para autodenominarse como pueblo, mismo pueblo que hoy reclama la restitución de sus tierras ancestrales. Volamos sobre una selva impenetrable, siempre verde, es decir, con árboles que no pierden sus hojas durante el invierno, donde predominan coihues, olivillos, tepas, canelos, ulmos, avellanos, lumas y laureles, entre otros. Uno tras otro se suceden pequeños lagos de aguas absolutamente puras que dan cuenta de la alta pluviometría de la zona. Continuamos avanzando hacia el sur, regresando a los bosques más tupidos, hasta llegar al encuentro de los primeros ríos que conducen las aguas que vacían los pequeños lagos, así como la que drena de la densa capa de vegetación. Aquí, las nubes provenientes del Océano Pacífico, donde se formaron sin contaminación humana alguna, descargan su lluvia, entregando quizá el agua más pura del planeta. Uno tras otro aparecen entre las nubes los ríos Asasao y luego el Quilanlar. Con muy poca pendiente del terreno, sus aguas forman caprichosas curvas serpenteantes. Seguimos el río hacia su desembocadura. Sin embargo, una densa capa de nubes nos obliga a desviarnos hacia el oeste hasta llegar al encuentro del margen costero. No es necesario describir la extraordinaria belleza del extremo sur de la Isla Grande de Chiloé, donde se suceden las más hermosas playas vírgenes que encontramos en la más absoluta calma, algo inusual para este lugar donde suelen soplar fuertes vientos provenientes del sur. De allí, los árboles que crecen casi acostados
cual perfecto peinado. Entregando sus aguas casi al medio del margen sur de la isla, frente a la boca del usualmente bravo e impredecible Golfo de Corcovado, el río Inio forma un amplio estuario donde las aguas del mar penetran tierra adentro, mezclando su contenido salino con el que drena desde los bosques, cargado de ricos componentes orgánicos. Es a orillas de esta bahía interior donde se ubican las instalaciones de la administración del Parque Tantauco, una reserva natural de 118.000 hectáreas que cubre gran parte del extremo sur de la Isla Grande de Chiloé, abierto a todo quien quiera visitarlo, cumpliendo las normas destinadas a su preservación sin fines de lucro. El Parque Tantauco es un proyecto de la Fundación Futuro y el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien adquirió estas tierras de un empresario norteamericano que quiso destinarlas a actividades forestales sin lograr su objetivo. Con sendas que permiten acceder hasta la bahía de Inio en algunos días de caminata desde Quellón, el parque cuenta en la actualidad con 120 kilómetros de senderos, sitios de camping e instalaciones que pueden ser utilizadas por investigadores y científicos. Con el Parque Tantauco asegurando que estos bosques jamás serán cortados, esperamos que nuestros descendientes puedan gozar con el más sublime espectáculo que la vida silvestre puede entregar en este lugar. Afectado este territorio por procesos de hundimiento y levantamiento a lo largo de su existencia, recordemos que durante el terremoto de 1960, la Isla Grande de Chiloé se hundió casi 2 metros en su margen noroccidental, en la zona de Ancud, mientras que acá, en el margen sur, la cercana isla Guafo, situada a solo 30 kilómetros, se levantó casi 4 metros. Y es justamente en los farellones costeros del extremo suroccidental donde mejor se puede apreciar el levantamiento que ha afectado a la isla a lo largo del tiempo, al quedar expuestos sedimentos marinos acumulados sobre rocas basales, es decir, arenas de playas del período Mioceno de hace 5 a 20 millones de años, que hoy vemos elevarse hasta 50 metros. Dejamos el extremo sur de la isla de Chiloé para volar hasta la península de Contao, situada inmediatamente al sur del estuario de Reloncaví, distante 40 kilómetros de Puerto Montt, desde donde se accede por un camino directo que bordea el Golfo o por la ruta que pasa por Cochamó y Puelo. Este es el estuario de Reloncaví, que es un brazo de mar que penetra muchos kilómetros en el interior hasta donde el río Petrohue entrega sus aguas en la bahía Ralún. Poco más de 30 minutos de navegación, si el mar está calmo, toma la travesía de solo 6 kilómetros hasta Caleta Puelche, donde el camino austral continúa avanzando hacia el sur. Aquí está Caleta Puelche. Aquí aterrizamos con el helicóptero en 1982. Y donde nosotros aterrizamos fue allá en aquella pequeña playita.
Aquí pudimos ver lo que significó la construcción de este camino cuando el Cuerpo Militar del Trabajo, en tarea faraónica, abrió una senda en la más tupida selva para luego rellenar y compactar el terreno donde hoy vemos la actual carretera pavimentada. Llegamos al pequeño pueblo de Contao, hasta hace solo unas décadas uno de los pocos lugares habitados en toda la península. Aquí estaban las instalaciones del aserradero de Pima, que es una historia muy interesante por el hecho de que fue la última explotación a gran escala y comercial autorizada de Alerce, que se paró en la década del 70. Nada queda de la gran industria forestal que alcanzamos a filmar en sus últimos momentos de existencia en 1985, a la que se asocia la destrucción de miles de hectáreas de bosque nativo de Alerce. Este árbol, capaz de vivir más de 3.000 años, es uno de los más longevos del planeta. Su madera, de color rojizo, de hermosa veta y resistente a la descomposición causada por el agua y la humedad, era aserrada y exportada directamente desde Contao hacia los más lejanos mercados del mundo, donde alcanzaba un elevado valor. Cortando los árboles en las escarpadas laderas de los cerros, los troncos eran arrastrados desde grandes torres por cables que los llevaban hasta los puntos de acopio donde se les cargaban en camiones. No fue sino hasta que una ley de 1976 prohibió la corta de alerces vivos que la industria maderera que dio vida al pueblo de Contao llegó a su fin. Desde ese entonces, solo se pudo recoger los árboles muertos o ya tumbados, actividad que fue restringida por última vez en el año 2009 al limitar toda intervención al hábitat donde crece el alerce nativo. Sin la presencia humana durante casi 2 décadas, los bosques que vimos completamente arrasados frente a Contao, ya fuese por el hacha o el fuego con el que se intentó matar los árboles antes que fuese prohibido su corte en vivo, hoy están volviendo a pintarse de verde, con renuevos de alerce que tardarán siglos en alcanzar la majestuosidad que los caracteriza. Todo esto que ves pelado, que era donde cortaban los alerces, lo dejaban caer para poder recogerlos abajo y llevarlos a la aserradera. Todo eso alerce. Sí. Mezclado con coihue también. Escondido en medio de los bosques de alerce, aparece de pronto un perfecto volcán del que solo se tuvo conocimiento al iniciarse las exploraciones madereras a mediados de la década del 50. Es el volcán apagado de 1.120 metros de altura. Sin que se tenga claro conocimiento de cuándo se habría registrado su última erupción, la ausencia de bosques en sus alrededores nos hace pensar que debió haber ocurrido hace no más de 2 siglos. Sin embargo, los estudios realizados estiman su origen en unos 10.000 años antes que el presente. Seguimos hacia el corazón de la península de Contao, volando a un costado del imponente volcán Yates, que se eleva a 2.150 metros sobre el nivel del mar, con sus nieves eternas coronando la cumbre. Atravesada por la más importante y activa falla geológica del sur de Chile, como es Liquiñe-Ofqui, por todos lados encontramos evidencia de actividad volcánica generada a partir de la fricción y desplazamiento de la corteza terrestre a lo largo de esta quebradura de más de 800 kilómetros de largo, que corre desde la península de Ofqui,
frente a la laguna San Rafael hasta las cercanías del lago Calafquén. Elevándose 1570 metros sobre el nivel del mar, el volcán Hornopiren se destaca por su perfecta forma cónica y su cumbre desnuda de vegetación, producto de las nieves que la cubren durante el invierno. Sin un cráter abierto, la cima casi plana del Hornopiren no ha tenido erupciones comprobadas en tiempos históricos. Impactante se presenta el escenario que se abre hacia el sur de la península de Contao, donde encontramos un largo canal que bordea la cordillera de los Andes que aquí llega hasta el mar. Descendemos hacia la bahía que se forma a los pies del volcán Hornopiren, donde volvemos a ver el camino longitudinal austral que hemos venido siguiendo desde Puerto Montt hasta llegar a una de las ciudades de más rápido crecimiento de Chile, Río Negro, Hornopiren. Gracias a nuestros archivos de vídeo, somos testigos de su sorprendente evolución urbana, al haber llegado por primera vez a este lugar en 1982, cuando encontramos apenas un puñado de casas de colonos dispersas junto al mar, donde una embarcación era el único medio de transporte para comunicarse con el resto del país. Hoy, 33 años más tarde, la ciudad cuenta con casi 3.000 habitantes regulares, a los que se suman decenas de miles de visitantes y turistas que llegan atraídos por las bellezas naturales de la zona. Solo hasta Hornopiren suelen acceder quienes viajan, ya sea en vehículo o en bus, ya que si bien es posible seguir unos 20 kilómetros bordeando el canal Comau por una angosta huella de penetración, para continuar a Chaitén, donde se retoma la carretera austral, es necesario abordar un transbordador que cruza el canal hasta su extremo sur. Si la emergente ciudad de Río Negro, Hornopiren, cada vez que regresamos nos impacta con su constante expansión, todo lo contrario sucede con los glaciares situados a solo 20 kilómetros hacia el interior de la cordillera, los que, tal como hemos podido comprobar con sucesivas filmaciones realizadas desde el año 1982, se han estado reduciendo dramáticamente de tamaño, llegando incluso a desaparecer. Sin que existiera hace 3 décadas libre acceso a imágenes satelitales como Google Earth, volar en aquel entonces a lugares desconocidos siempre terminaba en una sorpresa, tal como ocurrió cuando descubrimos a comienzos de los 80 la existencia de 3 bellísimas lagunas situadas en forma escalonada, cada una a una altura diferente, que se conectaban entre sí por medio de hermosas cascadas. Rodeadas de selvas nunca antes pisadas por el hombre, aquí pudimos ver los bosques más puros de Alerce, donde estas coníferas milenarias conviven con otros árboles de gran tamaño, como coihues, ulmos, tepas y tineos, mientras que en el piso la vegetación crece impenetrable, albergando desde sencillos musgos y helechos hasta las más bellas flores. En el más perfecto equilibrio, una gran variedad de animales aprovechan este paradisíaco jardín. Las aves como el chucao o el majestuoso carpintero negro reinan desde el piso hasta el techo del bosque. Más discretos y miméticos, la ranita de Darwin, así como una gran variedad de insectos, sorprenden con sus diseños corporales. Nocturnos y crípticos,
infinidad de pequeños roedores, así como marsupiales como el monito del monte, rara vez se asoman a la luz del día. Siempre vigilando desde las alturas, basta la sombra del cóndor para que imponga su magnífica presencia. Sin que aún exista ni siquiera una huella para llegar hasta las lagunas, sin la disruptiva presencia del hombre, nada ha cambiado en este maravilloso escenario a lo largo de 3 décadas, a excepción de una menor cantidad de agua que fluye desde las montañas. Para comprobar lo que afirmamos, volvemos con nuestros archivos a 1982, cuando volamos en busca del punto más remoto donde nacen sus aguas, llegando hasta la tercera laguna, la más alta de todas, la que encontramos completamente desolada de vegetación, encerrada entre las laderas de un profundo valle. Fue al llegar a su extremo sur cuando nos impresionamos con un imponente glaciar que descendía en 2 grandes lenguas que se unían hasta tocar las aguas de la laguna. Sin saber que ya había sido descubierto desde el aire, nos aventuramos hasta en bautizarlo, aunque años más tarde nos enteramos que ya se le conocía como glaciar inexplorado. Con nuestros asesores científicos, entre los que se contaba el destacado botánico Rodolfo Gajardo, examinamos la Tierra frente a los hielos, encontrando restos de grandes coníferas de miles de años de antigüedad, cuando este valle estuvo cubierto de bosques de alerce anteriores a la última glaciación. Dramático es el cambio que notamos en este mismo lugar en poco más de 30 años, desde que lo filmamos en 1982. Nada queda de las grandes lenguas glaciares que descendían hasta tocar la laguna a la que aportaban sus aguas durante el verano. Hoy, solo las lluvias y las nieves invernales hacen posible la existencia de esta laguna, así como de las 2 que se encarga de alimentar valle abajo. Similar situación hallamos en los valles contiguos a las lagunas escalonadas, donde filmamos hace 3 décadas un enorme glaciar como los que se pueden ver en las zonas mucho más australes. Con 8 kilómetros de largo y un gran espesor, en aquel entonces no nos imaginamos que el glaciar que tanto nos había impresionado ni siquiera lo podríamos reconocer al regresar el 2015. Al haber retrocedido 3,5 kilómetros desde donde lo habíamos dejado y reducido su espesor a una mínima expresión. En la década del 80 llegaba justo donde está la playita de arena, en ese punto donde está la laguna. Y aquí venía otro glaciar, aquí se juntaban 2 glaciares. Mira todo lo que ha retrocedido. Mira cómo se prepara este glaciar completamente. Al ver tan dramático retroceso, queda claro en estas montañas al oriente de Hornopirén y muy cerca de Puerto Montt que el calentamiento global que está afectando al planeta es más evidente que en cualquier otro lugar que hayamos visto en esta última expedición por Chile, lo que resulta alarmante si se considera que la mayor reserva de agua potable del mundo está precisamente en los glaciares.
dejamos momentáneamente el helicóptero para continuar en nuestra lancha Skua la exploración por mar, para recorrer el espectacular Canal Comau, que se extiende por casi 60 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Río Negro, Hornopiren. Con la densa selva fría descolgándose hasta tocar el agua, sin dejar un solo espacio donde poner un pie, la carretera natural para explorar esta zona es el Canal Comau, protegido de las grandes olas y tormentas oceánicas por dos penínsulas y una sucesión de islas. Coihues, ulmos, canelos, tepas, olivillos, tineos y avellanos son las especies arbóreas más destacadas de estos bosques, donde la mano del hombre ha logrado mantenerse relativamente alejada, a excepción de las orillas cercanas a las instalaciones dedicadas a la acuicultura. Rompiendo abruptamente la armonía del paisaje, cortando el horizonte de un mar calmo, las jaulas para la crianza de salmones en cautiverio, así como las cuelgas de choritos con sus cuerdas y flotadores, interrumpen el paso tanto de navegantes como de los grandes mamíferos marinos que suelen transitar por estas aguas. Abandonadas la casi totalidad de las jaulas luego que el virus ISA, causante de una grave enfermedad en la especie conocida como salmón del Atlántico, obligara a cerrar la mayoría de las instalaciones, primero en Chiloé y luego acá en el Canal Comau, las faenas, que hasta el 2007 estaban en plena operación, las encontramos ancladas en su misma posición, sin peces en su interior. Modernos edificios flotantes que albergaban oficinas, bodegas y maquinaria para la alimentación automática de los peces están a la espera de volver a ser utilizados cuando las condiciones sanitarias así lo permitan, tal como ocurre en el único plantel que encontramos en funcionamiento. Protegidas con fuertes mallas para evitar que los lobos marinos entren a las jaulas, estas también deben ser cubiertas para mantener alejadas a las aves, tanto las cazadoras como las que se puedan comer el alimento de los peces. Completamente diferente es el método de producción de los choritos o mejillones, marisco muy apetecido en el mercado español, hacia donde son exportados principalmente. Sin necesidad de ser alimentados por el hombre, miles de estos bivalvos cuelgan de cada línea flotante a la que se adhieren firmemente durante toda su vida. Filtradores de microorganismos en el plancton marino, su comida llega en forma natural y gratuita. «22 kilómetros navegamos por el Canal Comau hacia el sur de la ciudad de Hornopiren para encontrarnos con una profunda y angosta entrada de mar que se interna hacia el corazón de la cordillera de los Andes. Labrado por los hielos de una lengua glacial que se descolgó hasta el mar, este fiordo, como también se les llama a estos valles marinos, invita al navegante a internarse atraído por la belleza incomparable del escenario que se esconde detrás de tan angosta entrada de solo 190 metros de ancho. Por acá debería estar la marca donde dicen que el Dresden le pegó a la costa. Aunque no existen bitácoras que prueben que el acorazado alemán Dresden, uno de los barcos más poderosos de la flota imperial durante la Primera Guerra Mundial, efectivamente entró al fiordo de Quintupeo para esconderse de sus persecutores ingleses, relatos testimoniales de habitantes de la zona han permitido que tan audaz maniobra, lejos de ser olvidada, se ha convertido en una leyenda. Luego de realizar la más cauta entrada al Quintupeo en febrero de 1915, el Dresden probablemente permaneció en este lugar durante casi una semana para reparar los daños sufridos en un combate anterior en las Islas Malvinas.
pero su impecable escape en el Quintupeo no le serviría de mucho, ya que solo 2 semanas más tarde, en la costa de la isla Juan Fernández, el formidable acorazado alemán terminaría siendo hundido por su propia tripulación, luego de ser acorralado por la marina inglesa, que no descansó hasta encontrarlo. Al recorrer el fiordo, nada encontramos en las orillas que nos permita tener un indicio de su presencia en este lugar, aunque la abundancia de agua fresca disponible en las cascadas de seguro fue bien aprovechada por los tripulantes del Dresden. Una solitaria cruz nos hace pensar que podría tratarse de un símbolo que recuerde la estadía de los marinos alemanes. Sin embargo, más tarde nos informamos que se trata de un homenaje a un excursionista que perdió la vida en este valle. Un río que desciende desde el corazón de las montañas andinas entrega sus aguas dulces cargadas de nutrientes, haciendo particularmente rica en materia orgánica la composición de las aguas del fiordo y por ende las del canal Comau, al que regresamos para continuar navegando hacia el sur. Solo 10 kilómetros separan Quintupeo del siguiente fiordo que sale hacia el Comau, Cahuelmó. De características similares al anterior, aunque con una boca mucho más ancha, este también fue labrado por un enorme glaciar que llegaba hasta el mar. Filmado por primera vez en 1985, entonces navegamos el Comau explorando su sorprendente vida submarina que terminaría atrayendo a científicos de todas partes del mundo a estudiar sus secretos. Si bien los primeros 8 metros de profundidad son relativamente pobres en fauna marina por la baja salinidad del agua, más abajo la variedad de peces, crustáceos, moluscos, actinias y esponjas, entre otros, hacen del canal Comau un lugar privilegiado para el estudio de estos primitivos animales. Mención aparte merece la variedad de corales de agua fría que es posible ver en el Comau con respecto a otras costas del mundo, ya que aquí se les puede encontrar a solo 20 metros bajo la superficie y no a grandes profundidades como suele ocurrir en otros lugares. Aunque los científicos han descubierto en estas aguas más de 50 nuevas especies marinas en los últimos 10 años, también se ha podido comprobar la desaparición de colonias completas de corales y otros animales de su ecosistema, entre el Comau y los canales australes, sin que se sepa hasta ahora la causa ni qué relación puede tener con la intervención del hombre y la acuicultura en la zona. De allí que preocupe el proyecto de construir la carretera austral a orillas del canal Comau y sus 2 fiordos, ya que la remoción masiva de materiales y la destrucción del bosque adyacente podría provocar severos cambios a la conformación de su delicado hábitat marino. Conducidos la mayoría de los estudios científicos que se han realizado en estas aguas por la Fundación San Ignacio del Huinay, esta posee 34.000 hectáreas de terreno destinados exclusivamente a la conservación entre la orilla del mar y el límite con Argentina, inmediatamente al sur del fiordo de Cahuelmó. Creada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Endesa, empresa líder en Chile en la generación de electricidad, la Fundación construyó en el año 2001 la más completa y moderna base científica a orillas del canal para albergar a aquellos que quieran estudiar con todas las facilidades y recursos posibles las diversas formas de vida natural, tanto en el ambiente marino como terrestre, habiendo recibido en sus confortables instalaciones
a centenares de investigadores de todas partes del mundo. Situada a 48 kilómetros al sur de la ciudad de Hornopiren, la reserva Huinay protege 15 kilómetros de la costa del Canal Comau, lo que cobra especial relevancia al haberse declarado en 2001 un área marina protegida donde se restringen las actividades productivas y pesqueras para preservar de mejor forma el medio ambiente acuático único de este lugar. Hemos llegado a la estación Huinay. Tan impresionante como la riqueza biológica marina es lo que se puede encontrar en uno de los senderos de estudio habilitado por la Fundación para internarse por el valle hacia las montañas. A medida que nos adentramos hacia bosques menos intervenidos, comienzan a aparecer árboles cada vez más viejos, conviviendo con renuevos naturales. Así los coihues, que aquí superan fácilmente los 30 metros de altura, generan un dosel protector bajo el cual crecen infinidad de especies propias de los bosques nativos. Esta es la luma, creo que es la luma más grande que he visto en mi vida. Aquí tenemos una luma como crece en el bosque primario, como individuo grande que se ha desarrollado unos 300 años, ha encontrado luz, se ha abierto, y sobre esta luma hay varias docenas de especies de epífitas. ¿Ya? Tenemos electropelícula, tenemos enredaderas como la botellita. Es el electropelícula, ¿no? Sí, sí, acá. Tenemos allá las cedras de la luma, tenemos la quilineja, en la copa. ¿Ya? Hay tanta vegetación que nace y muere y sigue renaciendo que ahí se forma un suelo encima del árbol, ¿Ya? que poco a poco cae para abajo y enriquece el suelo. Por eso es tan rico de vegetación, Sí, acá. tan mullido, tan blando y lleno de especies también en el sotobosque. Con los científicos de la Fundación San Ignacio del Huinay realizando estudios sobre la biología y funcionamiento del bosque nativo de esta región, cada día se tiene mayor conocimiento del complejo y delicado equilibrio natural que rige esta fría y húmeda selva chilena que dejamos para regresar con la última luz del día hasta el Centro de Investigaciones a orillas del mar. Completamente inaccesible, el territorio comprendido entre la ciudad de Hornopiren y el extremo sur del Canal Comau, donde se ubica el Parque Huinay, solo puede ser visto por aire, hacia el interior de las costas, para admirar su verdadera magnitud y extraordinaria belleza. Con la cordillera de los Andes hundiéndose en el mar, este es el territorio más angosto de Chile continental, con un punto donde el océano está a solo 13 kilómetros de la frontera con Argentina. Montañas que oscilan entre los 1000 y 1500 metros de altura forman profundos valles labrados por los enormes glaciares que cubrieron este territorio hasta hace poco más de 10 milenios. Lagunas colgantes que aparecen por todos lados dan cuenta del último espacio ocupado por los hielos antes de su retiro, formando el más impresionante escenario en el que los bosques puros de Alerce hacen de este territorio uno de los más bellos del planeta, donde toda descripción se vuelve innecesaria, donde la música toma el lugar de las palabras para acompañar el goce visual de los sentidos.